Como ha comentado el compañero, este taller es del caos a la excelencia, es para refactorizar un plugin de WordPress. Yo soy Gorka Urrutia, soy socio de una empresa de Bilbao llamada Solvent, que nos dedicamos a desarrollo de software y sobre todo el tema de web. Me podéis encontrar en Twitter o en LinkedIn. Vale, bueno, como desarrollador yo tengo ya unos cuantos años de experiencia. Sí. Voy a asegurarme. Tengo varios años de experiencia, entonces a lo largo de todos estos años pues he visto un montón de cosas que estaba haciendo mal y pues en su día me preocupé por empezar a vivir mejor y me empecé a interesar por el tema este de las buenas prácticas y demás. Estos son, bueno, ¿qué son las buenas prácticas? Las buenas prácticas consiste en hacer las cosas bien. Cuando haces un código que luego cuando tengas que mantenerlo y demás, pues que no te dé asco el día de mañana cuando lo tengas que ver. Los trucos, pues eso, utilizar las buenas prácticas, que son utilizar, por ejemplo, si utilizáis programación orientada a objetos, los principios SOLID, que bueno, ya contaré un poquito lo que es. Utilizar un código limpio, bien indentado. Utilizar también nombres de variables, de clases y demás buenos, correctos, que se entienda lo que estás haciendo. Luego también otra cosa muy importante es conocer el framework con el que estéis trabajando, sea WordPress o sea Laravel o Symfony o cualquier cosa, entenderlo bien y seguir las buenas prácticas de ese framework. Si utilizáis PHP, el que programa en PHP, pues lo mejor es utilizar Composer, que es una herramienta que la verdad es que cambió mucho las cosas en PHP. Luego tema de pruebas automatizadas. Bueno, seguramente ya sabéis que hay un mogollón de sistemas para hacer test, o sea, de tipos de test. Tienes los test unitarios, los de integración, los de usuario, bueno, un mogollón de ellos. Y aquí he puesto un par de herramientas que son Cypress y PHP Unit para hacer ese tipo de test. Hay bastantes más, pero bueno, estas son las que yo personalmente más utilizo. Y luego, pues utilizar las herramientas que nos ayudan a automatizar el trabajo, como son el Git, el Docker, o si no, pues usáis VirtualBox o lo que queráis. Y luego herramientas para controlar los proyectos, como pueden ser el Jira, el Trello, Asana o cualquiera de esos, que también hay un montón. Vale. Yo soy súper pesado con esto de las buenas prácticas y con la gente con la que trabajo siempre me suelen decir eso, que soy súper pesado y me dicen, ¿y para qué buenas prácticas? Y una excusa que oigo mogollón de veces, de hecho cuando estuve ensayando el taller me lo dijeron, me dijeron, oye, que si en realidad cuesta lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal. Y sí es cierto que hacer las cosas mal al principio te cuesta mucho menos. Echas un código rápido y demás, no tardas nada, haces unas variables con nombres absurdos de una letra y así, y vas a tardar mucho menos en hacer las cosas. Pero como tengas que mantenerlo, pues ahí es donde vas a empezar con los problemas. Y además los problemas empiezan, puede ser al día siguiente, que tienes que cambiar alguna mierdita de las que has hecho, y ya vas a empezar a arrepentirte de haber hecho esa mierda. Luego una verdad de perogrullo, que un código limpio y claro se entiende mejor, eso es cierto. Hay códigos, cuando tienes un código bien hecho, lo empiezas a leer y es como leer una novela, o sea, me están contando, no tengo ni que pensar, voy leyendo lo que me pone. Y un código mierdoso, pues tienes que hacer un esfuerzo mental muy grande para entenderlo, que al final sí que lo vas a entender, pero joder, empiezas a intentar descifrar línea 1, a ver qué quiere decir, aquí en la línea 2 qué es lo que ha hecho. Y al final del día, como son un montón de esfuerzos mentales los que tienes que hacer, acabas agotado y acabas ya asqueado del tema del desarrollo. Y vamos, es que es como la noche y el día, un código bien hecho de una basura. Luego tu yo futuro te lo agradecerá. Tú mismo cuando lo ves al día siguiente, al de unos días, y el código está bien hecho, ojo, te das las gracias a tu yo del pasado. Y en cambio cuando has hecho una mierda, que tú mismo vas a sufrir, pues lo ves y dices, ya te empiezas a odiar y dices, ¿por qué tuve que hacer eso? Pues bueno, por vuestra salud y por quereros a vosotros mismos, a vosotras mismas, pues conviene que lo hagáis. Y bueno, pues lo que he dicho, hacer modificaciones en un código que está bien hecho es mucho más fácil, pero mucho, mucho. Vale, bueno, con lo de las buenas prácticas, cuando esto, como en la vida real, en la vida de pareja, el amor sí, pero la obsesión no.
Cuando descubrimos alguna nueva tecnología, alguna nueva historia, lo que siempre nos suele pasar es que nos enamoramos y empezamos ahí, queremos meterlo ahí, hemos descubierto el patrón repositorio, por decir algo, y decimos, guau, queremos meterlo en todos lados, y al final pues puede acabar dando más problemas que lo que soluciona. O sea, que no os obsesionéis. O sea, buenas prácticas sí, pero hay veces que no hacer las cosas del todo correcto tampoco es tan malo. ¿Vale? Esto es lo que yo llamo el camino al infierno, que seguramente aquí lo hemos vivido todos. Que te viene un cliente con un plugin o con cualquier cosa. Y, por supuesto, el plugin está bien documentado y está todo bastante bien y demás. Y cuando empiezas a mirarlo, dices, ostras, la documentación no te la acaban de mandar, o está totalmente desactualizada y no vale para nada, o realmente en realidad no existía, o el cliente pensaba que existía y en realidad no existía. Bueno, pues entonces lo que haces, el siguiente paso es, bueno, voy a mirar el código a ver si entiendo algo de cómo funciona. Y empiezas a mirarlo y te encuentras una mierda muchas veces, y es donde empieza el dolor de cabeza y empiezas a odiar a aquella persona a la que ni siquiera conoces y dices, ostras, odio a una persona a la que jamás he visto en mi vida. Pues esto seguramente que lo hemos vivido aquí todos. Vale, en el ejemplo en lo que vamos a hacer en el taller. Tenemos un plugin que nos ha venido un cliente que tiene un plugin que lo que hace es, un plugin súper útil, que lo que te hace es, te genera un shortcode, o shortcode, como queréis decirlo, que lo que hace es, si estás organizando una WordCamp, te permite mostrar información de los regalos que se van a hacer en la WordCamp, ¿vale? Como por ejemplo, este es el formato del shortcode, que es regalazo-WordCamp, y luego tiene una serie de atributos que, por ejemplo, es el tipo de regalo que se va a hacer. En este caso, pues he puesto el de una pegatina. Vale. Entonces, vamos a ver el código. Vamos a ver cómo funciona, lo que os he dicho. He creado una página en la que he metido el shortcode. No sé si se ve bien ahí. Voy a intentar hacerlo más grande. No, esto no es grande. ¿Vale? Bueno, este es el shortcode. Entonces, si vamos a la página para ver lo que genera. Vale, ya está. Vale. Nos convierte en esto. Nos pone aquí un texto, bueno, es una mierda, como lo he hecho solo para el taller, simplemente le pone ahí que es una pegatina, esto es una pegatina, la cantidad, que esto es otro atributo que se podría pasar, y el precio en el mercado negro, que como todos sabemos, los regalos de la WordCamp tienen un mercado negro tremendo, de segunda mano. Vale, pues este es cómo funciona el plugin. Vale, entonces, paso a paso, nos encontramos con este plugin que nos han mandado y nos piden dos cosas. Una, que arreglemos un problema que tiene, que es cuando metes por error un regalo que no existe, y luego nos piden que le añadamos otro tipo de regalo. Vale, entonces yo cuando me enfrento en un caso como esto, lo que suelo hacer es primero intento entender el problema. Miro la documentación si es que existe. Si no hay documentación, entonces intento hablar con el cliente a ver si sabe qué es lo que quiere o cómo funcionaba, o intento contactar con la persona que hizo el desarrollo, que normalmente no suele ser fácil porque o ha desaparecido o ya se lleva mal con el cliente y ni se hablan o alguna cosa de esas. Así que bueno, me busco un poco la vida. Si veo que no es posible, entonces me dedico a analizar el código, que es lo que os he dicho antes. Vale. Entonces, uno de los primeros pasos que suelo hacer es, me creo una serie de pruebas de los test estos end-to-end, que son los test creo que se llaman de usuario, me parece que se suelen llamar, y lo que hago es asegurarme que el plugin tal y como está ahora, lo que funciona, funciona. O sea, una serie de tests automatizados para asegurarme de que luego cuando empiezo a hacer cambios no rompa nada. O también puede ser test de integración si no es un plugin visible, digamos. Vale, luego, siguiente paso, ya empiezo a añadir los tests y es cuando empiezo a refactorizar. ¿Vale? Al principio, si el código está muy mal hecho, esto de añadir tests suele ser complicado, porque no siempre es fácil añadir los tests. Tienes que empezar a veces primero a refactorizar, a arreglar cosas, hacer cambios y luego ya empezar a añadir los tests. Pero bueno, los de integración, estos que os he dicho de end-to-end, esos los primeros. Vale,
os he hablado de Cypress. Estos son los primeros que suelo hacer yo. Bueno, ¿aquí hay alguien que utiliza test? ¿Suele utilizar? ¿Nadie? ¿Uno? ¿Nadie más? Vale, bueno, pues deberíais. Si no los hacéis, deberíais. Como he dicho antes, hay test unitarios. Tienes test, bueno, hay un montón de tipos de test. Digamos que los unitarios son los de nivel más bajo y los de end-to-end o los de usuario son los de más alto nivel. Son los que utiliza, o sea, lo que haces es simular un usuario trabajando con tu aplicación. Vale, entonces esto de Cypress es una herramienta que ha salido hace, creo que relativamente poco, y lo que te permite está hecho en JavaScript. Creo que por ahora solo funciona, te simula los tests en Chrome, y os voy a hacer una pequeña demostración. A ver, un segundito, ¿dónde lo tengo? Aquí. Está basado en NPM. Vale. Y entonces lo que hacemos es los ejecutamos. Y ahora nos abrirá una ventana en la que nos sale todo el listado de todos los tests que hemos creado. Aquí para el taller solo he creado uno, un poco para que veáis cómo funciona. Bueno, aquí sale la lista, lo podemos tener organizado por el nombre del proyecto, luego podemos tener varias carpetas, un poco para tener organizado. Y luego se hacen lo que se llaman las specs, que es un fichero que es el guión donde está todo lo que queremos hacer. Bueno, en este caso, si lo ejecuto, ¿vale? Veis que hace toda la simulación como si estuviera el usuario tecleando. Y esto no lo tenemos que hacer. Por ejemplo, cuando tienes que rellenar un formulario que es bastante largo, pues está muy bien porque te ahorra el trabajo, que al final es un rollo andar metiendo una y otra vez todos los datos. Bueno, ahora está yendo un poco lento, supongo que sean los problemas del directo, pero esto suele ser relativamente rápido. Bueno, no quiere seguir, pero bueno, ya habéis visto que lo que te hace es esto. Y puedes, lo bueno que tiene... Ah, mira, ahora ya va. ¿Vale? Al final lo que hago es... primero tengo como un usuario, el usuario administrador, que se loguea en el panel de control. Lo que hace es crear un post con... Bueno, he hecho un poco de trampas, para que vaya más rápido. Pero bueno, lo que hace es crear un post y le mete un shortcode y luego lo que hacemos es comprobar que en la página esta, en la de pruebas shortcode, existe el texto, esto es una pegatina. Y eso es que ha funcionado el test. Y esto se hace todo de manera automática. Mira, si queréis verlo, os puedo enseñar un poco. ¿Queréis verlo? Sí. Vale. Vamos a ver. Vale, está aquí la carpeta Cypress. Vale, aquí lo tengo, el shortcode. Vale. Vale, entonces veis aquí, se define para cada uno de los tests. Me voy a ir muy rápido, porque además creo que antes ha habido un test de Cypress, o sea que bueno, y si no, pues ya, si alguien tiene alguna duda después que me pregunte alguna cosa o que me mande un email. Vale, entonces definimos aquí un contexto que es como usuario anónimo, que es lo que hemos visto antes. El test se llamaría así. Se pueden ejecutar cosas. En este caso, lo que estoy haciendo es, entro en la página wp-admin, en el campo que se llama user login, tecleo Sevilla, que es el nombre de usuario, y en el campo user pass, tecleo Sevilla, que es la contraseña, súper seguro todo. Y luego en get ID, luego hago clic en el botón que tiene este ID. Y luego ya me aseguro que realmente ha entrado en la página de wp-admin. Vale, y entonces luego ya, este es el test, y el test es, entro en la página de prueba y veo que el shortcode, y veo el shortcode de pegatinas. Bueno, os he dicho que he hecho trampas, en realidad no se está entrando en la página ni metiendo el shortcode ni nada de eso. Pero bueno,
En todos los tests tenemos una fase que es la fase de preparación. Lo que hacemos es, dejamos todo el sistema en un punto que nosotros conocemos y a partir de ese punto realizamos alguna acción, que es, no sé, lo que sea en este caso, entrar en una página y luego lo que hacemos es hacer las comprobaciones. O sea, siempre son esas tres fases, todos los tests funcionan igual. Preparación del entorno, ejecución de una acción y luego comprobaciones. Vale, pues aquí lo que hacemos es, en realidad, bueno, esto sería la parte de crear el shortcode en el panel de control. Entramos en esta página y comprobamos que está el texto ese de esto es una pegatina. Si hacemos alguna cosa, que nos cargamos el plugin o lo que sea, pues el test va a fallar. Entonces ya tenemos un chivato. Como esto es igual aquí no lo veis muy claro porque como es un plugin súper sencillo, que solo tiene una página, no pasa nada. Pero cuando es un plugin que tiene varias partes y hay interacción del usuario y todo eso, te viene muy bien porque no tienes que hacerlo todo el proceso. Porque no sé si lo he dicho, pero cuando cambiamos alguna cosa y luego comprobamos a ver si está bien, lo que solemos hacer es comprobar solo lo que hemos cambiado. El resto de la aplicación pasamos de ello porque confiamos en que seguirá funcionando. Pero ya sabemos todos que eso no es verdad. Y entonces por eso están muy bien las pruebas automatizadas porque puedes probar toda tu aplicación. Y además relativamente rápido. Bueno, los test unitarios y todo eso tienen que ser súper rápidos, o sea, estamos hablando de cuestión de milisegundos, pero los de usuario suelen ser más lentos porque tienes que abrir un navegador y demás, pero bueno, en estos hay que tener un poco de paciencia. Pero al final tardas mucho menos en comprobar todo que lo que tardarías haciéndolo a mano. Vale, voy a cerrar esto. Bueno, entonces ahora ya vamos a empezar con lo divertido, que vamos a mirar el código. Bueno, tenemos aquí, tengo la carpeta del plugin, que es esta, que tú lo ves y dices, bueno, pues aparentemente tiene buena pinta porque está como ordenado, tiene una carpeta de CSS, otra de includes, otra de templates y hasta una de test. Bueno, esta de test la he metido yo, pero vamos, al principio no estaba. Y hasta hay una de vistas, que dices, joder, pues esto tiene buena pinta, parece que está bien hecho. Y vamos al punto de partida, al punto de entrada del plugin. Voy a quitar esto un poco. ¿Vale? Y vemos que, bueno, aquí se inicializa... Bueno, de desarrollo de plugins tenéis todos más o menos, entiendo, experiencia, ¿no? Vale. Bueno, pues entonces inicializamos el plugin y luego aquí es donde añadimos el shortcode, que sería el regalazo WordCamp, y este nos llama a una función definir, que está aquí metida. ¿Vale? Y aquí entonces vemos que se está creando un objeto y se llama un método, que dices, bueno, estamos utilizando programación orientada a objetos, bueno, pues tiene buena pinta. Vale, ¿alguien ve algún problema ya en este código, en esta línea, por ejemplo? ¿Cuál? ¿Dependencia? No, bueno, eso está el include, bueno, igual no lo veis, sí, aquí está. Está ya incluido, eso sí que está bien. Vale, bueno, lo que os he comentado antes de seguir las prácticas, las buenas prácticas y los estándares de cada uno de los frameworks que utilizas. En WordPress, pues no es esta la notación que se utiliza, que no pasa nada, ¿no? O sea, quiere decir, va a funcionar el código, pero bueno, ya conviene empezar a hacer las cosas bien. Ya esto te empieza a dar pistas de que a lo mejor las cosas no están del todo bien hechas. Bueno, esto lo voy a pasar, pero bueno, es una pista. Vale, entonces nos vamos a esta clase. Lo que os he comentado, tenemos aquí que no está definido el nombre del todo correcto. Bueno, hay un par de métodos estáticos. De programación orientada a objetos, ¿cómo andáis? ¿Hay alguien que no tiene ni idea? Vale. Bueno, no voy a dar una charla de orientada a objetos, voy a hacer un poco por encima, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, aquí hay un par de métodos estáticos que, bueno, aquí tienen su sentido, pero que sepáis que los métodos estáticos es una cosa que conviene no abusar de ella, ¿vale? Porque suele ser una pista también de que no se hacen las cosas del todo bien. O
sea, no es malo, pero que no hay que abusar de ellos. Vale, vamos a pasar de esto. Bueno, tenemos la función definir que habíamos visto, bueno, el método definir que habíamos visto antes. Venga, aquí entramos y vemos, nos encontramos con un array que se llama shortcodes. Bueno, el nombre relativamente está bien, ¿no? ¿Aquí hay algo que os salte a la vista? ¿El qué? Eso es. Esta es una cosa, bueno, a ver que una vez más no pasa nada, ¿no? Tienes aquí una forma de definir los arrays y aquí otra. Yo personalmente prefiero esta, me parece como más elegante y más... Pero bueno, que si se usa esta no pasa nada. De hecho, en WordPress creo que se suele utilizar bastante más esta. Vale, pero la cosa es, usa una u otra, pero no empieces a mezclar. Eso ya es otra pista de que vaya, no está igual del todo bien hecho esto. Vale, pues venga, lo cambiamos, porque tenemos muchas manías y lo cambiamos. Vale. Entonces, tenemos aquí todos estos... Vemos que aquí hay varios, esto y decimos, pues mira, estos sean los shortcodes, los regalos distintos que hay. Vale, pegatina, camiseta, bolígrafo, y además vemos que algunos tienen unos campos especiales. Vale, no va mal la cosa, ¿no? Bueno, y ahora vemos un array que se llama campos, que no sabemos muy bien lo que es, pero bueno, le mete aquí esto de regalazo. Como hemos visto arriba lo de los otros campos, pues entendemos que puede estar relacionado, ¿no? Esto de campos. Vale. Entonces aquí ya veremos un método que tiene el objeto este. Bueno, para los que no sabéis lo de esto, de programación entre objetos, un método es una función dentro de una clase, o sea, simplemente otra forma de llamarla. Vale, aquí tenemos un método que se llama hacer for each. ¿Sabéis qué es lo que hace ese método? Hace un for each, pero un for each puede hacer miles de cosas. Entonces es una mierda de nombre. Esto es un ejemplo de mierda de nombre. Vale, pues seguimos un poco más para abajo y vemos que otra vez al array campos, que al pobre le estamos maltratando porque le estamos venga a meter cosas, lo estamos aquí definiendo, luego lo modificamos y luego metemos esto, que dices, ¿y esto por qué no va aquí arriba? Bueno, un misterio. Dices, por si acaso no lo voy a tocar. Vale, seguimos un poco más para abajo y aquí pues tenemos esta función. ¿Cuántos parámetros tiene esta función? 3, ¿todos de acuerdo que tiene 3? Vale. Esto, una vez más, esto es una tontería. O sea, tienes aquí la coma, o sea que aquí hay un parámetro, otro y otro. Pero ojo, esto ya de que te pongan en 4 líneas, ya parece un poco a mala leche. Así que bueno. Pero esto se ve bastante, ¿eh? Yo lo veo bastante y a mí es una cosa que me desespera. Mira, ya hemos hecho nuestra pequeña primera refactorización, bueno, segunda, con lo del array, y ya está un poco más limpio el código. Vale, luego tenemos el típico comentario que se queda por ahí, el código comentado. Esto también yo lo primero que suelo hacer, como tenemos control de versiones, lo primero, ni me molesto en mirar qué es, lo borro. Vale, bueno, luego aquí cogemos... bueno, otra cosilla, ¿hay algo aquí que os llame la atención? ¿Cuál? Que lo estamos usando 2 veces. Efectivamente. A ver, las variables no es que sean gratis, porque siempre tienen un pequeño coste computacional y demás, pero, joder, tampoco es que sean tan caras. No nos cuesta nada utilizar 2 variables diferentes. Además es muy confuso. Esto seguro que es una cosa diferente de esto. Entonces, no hagáis este tipo de historias, que se hace mogollón, ¿eh? Y cuando digo que se hace mogollón, yo hacía estas mierdas antes, pero hace muchos años. Vale, entonces, bueno, pues vamos a cambiarle el nombre. ¿Qué nombre es para...? Bueno, este vamos a mantenerle porque más o menos como nos venía de otro sitio y demás, pero ¿qué nombre creéis que habría que darle a esta variable? ¿Se os ocurre algún nombre? ¿Qué es lo que hace? Bueno, ¿sabéis lo que hace esta función? ¿Cuál, perdón? Eso es, sacar los atributos, dices. Sí, eso es. Te coge del shortcode que tú le indicas, te mete los atributos y te lo mete en este... O sea, perdón. Con los campos que tú le indices y los valores iniciales que le has pasado, pues te devuelve todos los valores del shortcode, más o menos. Vale, entonces, ¿qué sería eso, esa variable de atributos?
¿Qué tendrá? ¿Valores o...? ¿Cuál? ¿Argumento? Sí, o sea, o los valores, ¿no? Vale, ¿os vale valores? Venga, pues entonces voy aquí a reemplazar. Vamos a darle, hemos dicho valores shortcode, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, como tenía aquí la misma variable, pues ahora tengo que cambiarla. Uy. Vale. Más cosillas. Bueno, luego tenemos aquí, nos encontramos un if, que si está definida la cantidad, pues tenemos ahí un switch que, pues, que hace cosas. Parece que calcula precios. Vale. A ver, os voy a poner este switch que tiene varios errores. O sea, aquí hay varias cosas que a mí me dan al ojo. ¿Hay alguna que os moleste? Eso es, falta un break. Esto es lo típico que dices, va, si total, como no hay nada detrás, pues no pongo el break. Pero luego te va a llegar el momento que vas a añadir algo y entonces es cuando la cagas y no sabes por qué. Y te vas a desesperar hasta que te des cuenta que faltaba el puñetero break. Vale, otra cosilla. ¿El? El default, efectivamente. ¿Por qué no meter un default que tampoco cuesta nada? Vale, ¿más cosas? Vale, lo dices por este comentario. Vale, es que no lo estáis viendo aquí, pero este hay un comentario que dice: el precio de las pegatinas se calcula dividiendo 50 y luego sumándole 20. Es que aquí no se ve entero. Vale. Entre y le sumamos 10. Vale. Pero resulta que aquí nos pone 100 y luego 20. Y entonces este comentario dices, ¿eh? Y esto pasa. ¿Por qué? Porque el código está vivo, lo vamos cambiando, pero los comentarios no los cambiamos nunca. Y entonces es mejor no poner comentarios que hacer estas mierdas. Vale. Otra cosilla. ¿Alguien sabe lo que es 100 y lo que es 20? ¿O 30? ¿Eh? ¿El perdón? Sí, pero ¿por qué 100 y no 50 como ponía antes en el comentario? Sí, pero exactamente 100, o sea, que decir, no, yo no sé por qué pone 100. Bueno, sí, lo sé porque me lo he inventado yo, ¿no? Pero, quiero decir, la persona que hace esto, en su día sabe lo que es 100 y, joder, es mucho mejor poner algo que tenga sentido. En vez de usar esto, usad constantes en vez de números. Porque además, si tienes en varios sitios, luego es mucho más fácil de cambiar. Son pijadillas, pero que luego te ahorran mucho trabajo. ¿Vale? Y ya nunca sabremos por qué era 100. Que eso suele pasar. Vale. Luego aquí tenemos un else. ¿Alguien se acuerda en qué estábamos? ¿El if de qué iba? El de la cantidad. ¿Quién ha dicho eso? Ah. Pero que tienes buena memoria, pero cuando tienes un pedazo de código así es imposible acordarte ese else a qué se refería, o sea, con qué iba. Y bueno, y luego también tenemos otro, si no está definido precio igual a 0, y dices, pero espera, ¿eh? Bueno, pues esto precisamente no está pasando por lo que habéis dicho, lo del default, que nos faltaba, que si le hubiéramos dado un valor estándar para cuando no tienes ningún shortcode, pues tendrías el precio igual a 0. Bueno, pues esto lo vamos a mantener aquí. Vale. Bueno, luego tenemos otro case, que si veis en realidad es lo mismo que el de arriba. Dices, jo, otro case para lo mismo, pero bueno, este hace otras cosas, parece que llama a una vista. Bueno, pues hace cosillas. Vale, y luego aquí ya al final incluimos un fichero que es el que nos muestra lo del shortcode y demás. Vale. Pues si queréis, este es el código fantástico y que nos han dicho que lo tenemos que arreglar porque hay un error. Cuando cogemos y metemos un regalo, ponemos pegatinas en vez de pegatina y tenemos aquí un error. Vale. Esto, si hubiéramos hecho las cosas bien, no nos hubiera pasado, seguramente. Vale. ¿Qué nos dice aquí? Que hay un error, que no está definida la variable vista en la línea 127.
Vale, pues venga, nos vamos a la línea 127. 127 aquí. Espera, algo no me cuadra. No es un punto y coma. Que podía ser, porque siendo el código como es. Vale. Bueno, en realidad lo que nos está diciendo es que aquí, es que por eso no sé las cosas del directo, que esta variable no está definida. Entonces, pues esto podíamos hacer. If not is set vista. No hay regalo. Hala. Vale, y aquí lo he puesto todavía peor. Como la vida misma. Así suele pasar. A ver. Es que he cambiado alguna cosa. He sido muy listo. Aquí. A ver, short. Vale, ya sé lo que pasa. Es que no estoy acostumbrado al Visual Code, yo estoy acostumbrado al PHP Storm que me graba automáticamente y este no lo hace y me está jugando bastantes malas pasadas. Bueno, pues ya está. El problema que nos había dicho el cliente, que si un regalo no estaba definido, pues que nos saque algún mensaje. Vale, pues no hay regalo. Hemos solucionado un problema. Vale. Y ahora vamos con la siguiente parte, que nos habían dicho, ahora añade otro, quiero añadir, ¿qué teníamos? Camisetas. Vale, camisetas, calcetines, por ejemplo. Vale, pues ¿qué tenemos que hacer para añadir otro shortcode? Pues tendríamos que aquí añadir calcetines, tendríamos que irnos a los precios, al switch tendríamos que añadir también lo de los calcetines, tendríamos que venir al otro shortcode aquí, perdón, al otro switch y añadir también lo de calcetines y tenemos en varios sitios. Entonces, ya veis que hay que hacer mogollón, para añadir una cosa, hay que añadir mogollón de cosas en distintos sitios y seguro que en algunas se nos olvida alguna historia. Vale. Entonces, ¿alguien ha oído hablar alguna vez de los principios SOLID? Vale, veo muchas cabezas que dicen que sí, ¿y los usáis? No veo tanta gente que diga que sí. Vale. Son esto que se reunieron en el año, hacia los años 90 o algo así, un grupo de chalados y pusieron unas reglas de lo que consideraban que era la forma correcta de programar en programación orientada a objetos. Y decidieron que, bueno, estos eran más o menos los 5 principios importantes. No voy a entrar en todos estos porque no nos va a dar tiempo, pero bueno, os digo que, por ejemplo, solo con con el de principio de responsabilidad única, si lo aplicáis, ya el código mejora un montonazo. Que esto lo que dice es que una clase, un método o una función solo debe hacer una cosa, nada más. Tenéis una pista de que no lo estáis siguiendo cuando para ponerle un nombre a una clase o a una función no sabéis qué nombre darle. O empezáis a dar, el método que hace for each y luego le suma el no sé qué y hace no sé qué historia. Si estáis en esa situación es que ese método, clase o lo que sea, no está siguiendo este principio. Entonces lo que tenéis que hacer es romperlo en cachitos o lo que sea. Vale. Luego este es uno que suele costar mogollón a la gente. Es que lo que dice es que una clase o una función tiene que estar cerrada a modificaciones, o sea, no se puede modificar, pero tiene que estar abierta a modificaciones. No, bueno, no lo he dicho bien. Tiene que estar, no puedes modificarla, pero tienes que poder añadirle nuevas funcionalidades y demás. Y dices, esto a mí me costó un poco al principio entenderlo, porque me parecía magia. Dices, ¿cómo puedes modificar una cosa si no la puedes modificar? Dice, bueno, vamos a ver si nos da tiempo y vemos un ejemplo. Bueno, y luego estos otros principios tienen que ver con los interface. ¿Utilizáis interface cuando programáis? ¿Alguien los usa? Nadie. Vale, bueno, pues es muy conveniente. Vale, si seguís los principios SOLID hay que utilizar el tema de los interface. Vale. Entonces,
habiendo visto esto, a ver si acierto con la ventana. Vale. Venga, pues vamos a ver. Vamos a esta función misteriosa que teníamos por aquí, en la de hacer for each. ¿Alguien es capaz de decir en 10 segundos qué hace esta función? ¿Este método? No hace falta, ¿eh? ¿Pero creéis que sois capaces de decirlo rápidamente? O sea, no que me describáis que aquí recorro un array y luego si tengo el índice campos, entonces recorro ese subarray y si no está en otro array, entonces lo añado y le doy un valor inicial. Vale, ¿qué es lo que hace todo ese rollo en realidad? ¿Qué nombre le podríamos dar a este hacer for each? ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, no, modificar no, sería coger campos, sí, por ejemplo. Lo que hacemos es coger los campos para luego traerlos del shortcode. Entonces, un nombre un poco mejor podría ser ese, el de... Bueno, más que campos, además que el nombre de campos tampoco está muy bien. Serían los atributos. Pero bueno, vamos a mantenerlo de campos. Y ya que estamos, vamos a ponerle el nombre bien a este. Hemos dicho recoger atributos o campos. Bueno, si no lo hemos dicho, como mando yo, lo pongo. Vale, entonces, solo con este pequeño cambio, este código ahora ya es más claro, porque cuando llegas aquí dices, bueno, recoger campos. Tampoco sé muy bien lo que es, ¿no? Pero bueno, algo hemos avanzado. Vale, y en este campos, por ejemplo, que está aquí, se me ocurre que igual podríamos meterlo en ese de recoger campos. Bueno, de hecho alguien creo que ha dicho preparar en vez de recoger, ¿verdad? ¿O lo he imaginado yo? Vale, pues entonces este lo metemos allí. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Vamos a comprobar. Aquí es donde tendríamos los test automatizados que tendríamos que tener y nos chivaría que estamos haciendo algo mal. Vale. Sí, aquí lo que nos pasa es que le estamos pasando este parámetro y este no existe todavía. Vale. Vale, ya funciona. Bueno, no hay regalos, pero voy a cambiarlo y voy a poner el de pegatina para que veamos un poco más interesante esto. Venga, ya tenemos aquí la pegatina, ya nos vuelve a funcionar y hemos hecho una pequeña mejora. Vale, otra pequeña mejora que podríamos hacer, ¿se os ocurre alguna? Vale, vamos después de los switch. Primero vamos con este. Vamos a ir poco a poco con este for each. Este también lo podemos coger de aquí, lo quitamos y nos lo llevamos aquí abajo, que por cierto nos va a dar un error. Bueno, creo que nos va a dar un error. Ah, pues no, mira, funciona. Vale. Bueno, pues ya el método principal nos ha quedado un poquito más claro ahora. Bueno, pues vamos a probar otra cosilla. ¿Sí? Que si no viene. Mira, vamos a verlo. Si no le pones... Ahí, espera, que es que no va a funcionar eso. Bueno, esta es una pequeña, voy a arreglar, que es que esto es otra cosa que había metido, pero como no nos va a dar tiempo, lo voy a arreglar. Uy. Vale. Tú estabas diciendo, voy a meter el campo cantidad. Vale, y ahora lo voy a quitar. Eras tú, ¿no? Vale, ves lo que pasa, ¿no? O sea, tienes que meterle para que luego te lo recoja.
Vale, pero bueno, lo que podemos hacer... Uy, espera. Pues este cogemos y lo metemos aquí en el array, ¿no? Se me ocurre que pueda ser así más... Porque yo no le veo ningún sentido a meterlo aquí abajo. Vale. Vale, sigue funcionando. Otra cosilla, otra pequeña mejora. Y así, con pequeñas mejoras, pues vamos haciendo aquí vamos mejorando el código. Venga, ¿qué es lo que hace esto? ¿Alguien sabe qué hace ese trozo de código? Comprueba si existe una clave, una respuesta. Sí, vale, esto efectivamente comprueba si existe, si este campo, si la clave o el índice camp, el que sea, existe dentro de este array. Y si existe, lo mete y le da un valor inicial. Perdón, si no existe, lo mete y le da un valor inicial. Vale, entonces a todo este rollo, que tenemos que hacer un esfuerzo para entender qué es lo que está haciendo, podríamos llamarle, ¿qué es lo que hace esto? Añade un campo, ¿no? ¿Eh? ¿Completa? Vale, no vamos a discutir, venga, completa, ya que ha participado. Venga, pues entonces cogemos y creamos eso, lo sacamos a otro método. Ah, bueno, una cosilla. Las funciones, si no necesitáis exponerlas al mundo, hacedlas privadas, o bueno, por lo menos protegidas. ¿Vale? Porque ya sabéis que cuando tú creas una clase y luego para que la utilice otra persona, todos los métodos públicos estás atado a ellos. Cuando saques una nueva versión vas a tener que mantener esos métodos públicos. En cambio, si los pones privados, como no los van a poder usar, pues entonces eres libre de cambiarles el nombre, quitarlos o hacer lo que quieras con ellos. ¿Qué hemos dicho? Completar. Vale. Vale, aquí seguramente tendremos algún error porque nos falta campo y campos. Vale, entonces aquí llamamos a este método completar. ¿He puesto bien el orden? A ver. Al revés. Vale, esto es una cosa que os quería comentar, que en tema de el número en un método se dice que el número adecuado de parámetros tiene que ser siempre 0. Es lo que suelen recomendar, ¿vale? Que suele ser una pista de que igual no estamos haciendo las cosas del todo bien. Vale, vamos a comprobar. Efectivamente, aquí falla algo. Vale. Es porque tenemos que devolver aquí. Pues no. Vale, ¿veis lo que me está pasando, no? Vale, ya funciona otra vez. Vale, ¿habéis visto que tengo que estar pasando los parámetros, o sea, las variables campo y campos para adelante y para atrás todo el rato? Tengo que hacer el return, tengo que pasárselos y demás. Si estos, o por lo menos este campo, lo convertimos en una propiedad de la clase, ya no tenemos que andar dando vueltas con ella y nos hacemos el código mucho más limpio. Como andamos un poco justos de tiempo, nos imaginamos que lo hacemos, ¿vale? Bueno, entonces, ahora este for each, si lo veis, es mucho más fácil de entender. Porque antes teníamos los 4 niveles, pero bueno, ahora tenemos 1, 2, 3, y cuando llegamos aquí dices, ah, bueno, completar campo. Vale. También podíamos haber todo este cacho, o incluso todo este, lo podíamos meter en otro método que se llame completar campos, y ahora sería mucho más fácil. Y entre el nombre que le hemos dado bueno al método y esto que hemos mejorado, pues ya este cacho de código que antes era un poco indescifrable, pues ahora es mucho más claro. Y, joder, aquí estoy haciendo un ejemplo súper sencillo, pero bueno, ya sabemos todos que en realidad esto nunca es así de cortito. Uy. Siempre suele ser un mogollón de líneas de código metidas aquí, luego aquí y aquí. ¿Cuál? El método que has hecho. Sí. Ese código no vas a reutilizarlo en más partes de...
No, no lo voy a reutilizar. Además estás haciendo un poco código paquete, cuando ya puedes simplemente un comentario aquí completo el... Pero eso es lo que he dicho antes del el comentario. O sea, esto es bastante más fácil de leer que poner un comentario y luego el código. Imagínate para cada parte que es un poco más difícil de comprender de un código, y si ese es un método, podrías tener una clase con 2 millones de métodos. Pues ahí podríamos estar debatiendo durante un buen rato, porque esa es una pelea que tiene mucha gente, que es cuál es la longitud adecuada para un método. Una página de HTML. Pues hay gente que dice que no más de 5 líneas. O sea, eso luego es pues lo que he dicho antes, que no hay que obsesionarse y demás. Lo único que tienes que hacer es, con el equipo con el que trabajas, os ponéis de acuerdo, de decir, venga, vamos a poner como máximo pues 15 líneas o lo que ocupe en la pantalla o lo que sea. Claro, y luego lo que dices de la pantalla, si yo me cojo una pantalla de 50 pulgadas, pues me cabe todo el programa ahí. En cambio, en esta mierdita ya ves que no me cabe nada. A mí es que por lo menos cuando hemos trabajado con el código así, que está Sí. muy largo. Vale, pero... Al final, tú en este caso el nombre se lo has dado Sí. acorde a tu pensamiento, pero luego cada uno le da un nombre acorde. Vale, yo creo que esta es la funcionalidad que hace. Ahora tú tienes que irte al código, ver qué es lo que está haciendo realmente, Sí. si es acorde al nombre que le has dado, y al final pierdes más tiempo, yo creo. Sí, pero entonces, claro, al principio cuando estás trabajando con más gente pasan esas cosas, pero luego ya os vais conociendo y al final los nombres van mejorando además. A mí no me convence del todo este nombre, pero bueno, se puede ir mejorando. Y lo que tienes es que coges y si tuviéramos, como he dicho yo, que todo esto lo englobamos en un añadir campos, pues tú sabes que en ese cacho de código estás añadiendo campos. Igual no te interesa ni mirar cómo se añaden los campos y dices, ah, vale, se están añadiendo campos. Si me interesa, ya lo miraré, pero igual no tienes por qué mirarlo. Entonces esa es un poco, pero bueno, hay que buscar siempre el equilibrio. Y esta pelea la tengo yo siempre. Al final suelo ganar, ¿eh? O sea que... Pero sí, a mí me parece mucho más claro. Y de hecho, igual si el nombre hubiera sido del todo correcto en el otro sitio, ni siquiera hubiéramos tenido que entrar en este método para ver qué es lo que tiene dentro. ¿Y lo de escribir en español, eso no lo...? Eso depende del proyecto, porque o sea, hay gente que dice, no, mejor escribir todo en inglés. Pero hay proyectos en los que la gente no sabe inglés. Pues yo conozco gente que programa y no sabe inglés y empiezan a hacer algunas cosas súper extrañas y dices, pero ¿por qué está haciendo? Y porque no sabe lo que quiere decir retrieve o cosas así. Eso se establece en el documento funcional. Eso es, sí. Al principio la pelea esa se hace al principio y se dice, ¿en qué idioma lo vamos a hacer? Y empieza la pelea. Yo suelo tender también a hacerlo todo en inglés, salvo que haya alguien que lo prefiera. O igual ya él está en castellano cuando has llegado, como en este caso. Entonces, pues no vas a empezar a cambiar todos los métodos y demás y todas las variables. Esto, pues como digo, esto es negociación con el cliente, con el equipo y con todo. Vale. Bueno, nos queda un poquillo de tiempo. Es que quería hacer un poco lo que habéis dicho antes del switch. Vale. ¿Habéis oído hablar del patrón factory alguna vez? ¿Alguien le suena? Sí, una persona por lo menos le suena. Vale. Cuando tenemos los switch, estos que yo os he dicho antes que está el problema este de que cuando quieres añadir tienes que empezar a tocar bastante switch, suele venir bien este patrón factory que digo. Y también nos ayuda a hacer eso que os he dicho, la magia esa de que puedes extenderlo sin tener que... ¿Cómo es? O sea, puedes modificar sin tener que modificar. Pues tiene que ver con el patrón este. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si os fijáis, aquí en este switch tenemos la pegatina, la camiseta, el bolígrafo y demás. Estos son podrían ser como objetos, como entidades. Y entonces, lo que podríamos hacer sería, de alguna manera, antes de aquí, decir, bueno, pues dependiendo del regalo que se haya escogido, vamos a crear un objeto que sea pegatina, que tendrá sus propios métodos, un objeto que se llame camiseta y bolígrafo. Y de esa forma, nos cargamos todo este switch y todos los demás switches que haya. Vale, a ver si me da tiempo. Mira, sería algo así. Vamos a llamarle, no se me ocurre ningún nombre así a todo correr. Objeto regalo. Podríamos crear uno... Espera.
es esto, que lo que hacemos es... Vale, hay gente que cuando ve este tipo de cosas dice, joder, pero ¿no estás complicando mucho más el código? Sí, realmente lo estás complicando, o sea, le estás dando una cierta, aparentemente más complejidad, pero estás ganando en que la mantenibilidad va a ser mucho mejor. Cuesta verlo al principio, sobre todo las primeras veces. Este sería el regalazo escogido, vale. Entonces, un factory de estos, vamos a incluirlo aquí. Voy a rápidamente ahora. ¿Cómo era? Venga. Vale. Y este tendría un método que le pasamos el tipo y aquí es donde metemos un switch. Esto que he dicho que conviene quitar los switch y demás, en realidad es mentira, que esto es una cosa que a mí que me costó entender. Lo que haces en realidad es centralizarlos en un único punto, porque en algún lado tienes que hacer esta trampa. Vale, y entonces hacemos, por ejemplo, que si es el de camiseta, creo que era, creamos un nuevo tipo de objeto. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Esto de escribir a todo correr. Vale. Entonces lo que haríamos es, si nos encontramos con que el objeto, con que el regalo es una camiseta, pues lo que hacemos es creamos un objeto camiseta que va a tener su propio método para calcular los precios, es el que nos va a decir la vista y el que nos da toda la información. Y solo con esta pijadilla nos podemos cargar todos los switches que tengamos en el plugin. Vale. Es una pena porque no me va a dar mucho tiempo. Bueno, imaginaos que existe el objeto camiseta, que es un objeto que tiene, por ejemplo, dos métodos. Uno que sea precio y otro que sea vista. Entonces, si existiera ese método mágico, o sea, ese objeto mágico, lo tendríamos ya aquí. Y esto lo que podríamos hacer es nos cargaríamos todo esto, todo este switch, y haríamos precio igual a objeto regalo, precio. ¿Habéis visto? Nos hemos cargado todo el switch y con el otro switch podríamos hacer lo mismo. Y hemos cogido un montón de líneas de código y lo hemos convertido en esto. ¿Lo habéis seguido? Que he ido a todo correr. Vale, entonces, además este precio, veis que aquí hacíamos una historia para que si el precio es 0 y si no estaba definido y demás, podemos usar otro patrón que es el del objeto nulo, que lo que hacemos es, creamos, si no es ninguno de los casos que hemos venido, sin ninguno de los shortcodes, lo que hacemos es, joder, aquí no sé qué hace. Mira, ya me he dejado el break. Vale, aquí no he puesto el break porque como tengo un return de estos, pero bueno, vamos a meterlo, porque ya que me he quejado antes de eso, pues ahora tengo que hacerlo. Vale, entonces podríamos crear un objeto desconocido que va a tener también un método que sea calcular precio y otro el de la vista. Y de esa manera, si el objeto es desconocido, no va a haber ningún error. ¿Vale? Y entonces con eso nos podemos cargar también toda esta parte. ¿Vale? Bueno, esto de las tallas y demás no vamos a poder verlo, no va a dar tiempo para ver cómo nos lo podemos cargar, pero este segundo switch de aquí, también nos podemos cargar todo esto y poner objeto vista, o si vista igual objeto vista. Bueno, hay que hacer alguna otra cosilla, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis un poco la idea. ¿Vale? Y es una pena porque este taller yo suelo darlo, suele ser de 4 o 8 horas, que además da para mucho debate, que me ha sorprendido que ha habido poco debate, solo contigo, pero sí, suele estar muy bien y además es un poco
dejo a la gente que guíen ellos todos, pero aquí he tenido yo que guiar porque si no, no da tiempo para nada. Bueno, y ya veis que al final, y la cosa es, al final te quedas con un código, lo ves, esta monstruosidad que teníamos antes, pues se convierte en una cosa de nada, de unas 20 líneas, una cosa así. Que vale, al final hay mucho más código, porque por cada uno tienes que crear sus propias clases y todas esas cosas, pero es mucho más mantenible, pero mucho, mucho más. ¿Vale? ¿Alguna preguntilla? Sí. ¿Qué has entendido? Vale, sí. Eso es lo normal, sí, porque si no parece que rompes el flujo. Pero aquí es una cosa especial porque tienes un switch y en realidad es como si solo hubiera, es una pequeña trampa. Pero sí, en este se permite, o sea, es así como Bueno, también lo que podrías hacer es, vale, si no quieres hacerlo así, yo lo he hecho por... Eso sí, vale, reconozco que es un poco medio mala práctica. Lo que puedes hacer es almacenarlo en una variable, el objeto que has creado, y al final hacer el return. Sería mucho mejor, de hecho, ahora que lo dices. Vale. Usted sabe que hay una metodología controvertida que es Clean Code de Angelbob, que sí. propone cosas parecidas a lo que tú dices, pero más radical. Dice que eso un método se lo puede tener de línea, máximo, si no tiene que crear otro método. Bueno, de hecho 15, es lo que no, pero en el comentario, o sea, controvertido, porque tu opinión si eso es demasiado radical o... bueno, ese es el debate que hemos tenido un poco antes de hasta dónde llegar con la radicalidad de... Eso depende un poco del proyecto, de la gente con la que vayas a trabajar y de quién te vaya a mirar. Por ejemplo, el Uncle Bob, al tío Bob, ¿sabéis quién es? ¿Os suena alguien? Es el que puso, uno de los que definió lo de los principios Solid y demás. Ese tío, si por ejemplo le enseñas un trozo de código que tenga 30 líneas, pues seguramente te matará. O sea, porque ese es un radical de la leche. Pero bueno, yo creo que hay que tener una cierta laxitud con esto. O sea, se trata de... Se suele poner ese límite de 15, 20... Algunos dicen 15, otros dicen 20... Hay varios criterios. Pero bueno, la idea es no coger y poner unos métodos brutales. Vale. Ay, ya se acabó. Pues ya se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por venir.